Continuamos con el ejercicio número 14. En él nos piden calcular el área limitada por la curva y igual a x al cubo menos 2x al cuadrado más x y la recta tangente a ella en el origen de coordenadas. Nos están pidiendo calcular el área comprendida entre la función cúbica y la función que nos proporciona la recta tangente a la función cúbica en el origen de coordenadas. Para calcular la función que nos proporciona la recta tangente, debemos de calcular previamente la ecuación de la recta tangente a esta curva en el origen de coordenadas. Para ello recurrimos a la ecuación punto pendiente de una recta en el plano, que tiene esta forma de aquí, donde x sub 0 e y sub 0 son las coordenadas de un punto conocido de la recta, y donde m es la pendiente de la recta. Pues bien, sabemos que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta función en el origen de coordenadas coincide con el valor que toma la derivada de la función cúbica en el punto de abscisa x igual a 0, abscisa del punto de origen de coordenadas. Pues bien, calculamos la derivada de la función, que es esta de aquí, y a continuación hallamos el valor que toma la derivada en la abscisa x igual a 0, obteniendo un valor igual a 1. 1 es el valor de m, es la pendiente de la recta tangente a la función cúbica en el punto de abscisa x igual a 0, en el origen de coordenadas. Para completar la ecuación punto pendiente de la recta, debemos de tomar un punto conocido de esa recta. Y nos dicen que la recta es tangente a la función en el origen de coordenadas, es decir, pasa por el origen de coordenadas. Pues un punto de la recta es el origen de coordenadas. Pues tomando las coordenadas de este punto de la recta y la pendiente que hemos calculado y sustituyendo la ecuación punto pendiente de la recta, calculamos como ecuación de la recta tangente a la función cúbica en el origen de coordenadas y igual a x. Igual a x es además la función que nos proporciona la recta tangente a la función cúbica en el origen de coordenadas, que además es la bisectriz del primer cuadrante. Pues bien, una vez que tenemos la función lineal que nos proporciona la recta tangente, y puesto que nos piden el área comprendida entre la función cúbica y la función que nos proporciona la recta tangente, que ya la tenemos, que es esta de aquí, debemos a continuación de calcular los puntos de corte entre ambas funciones. Para ello, igualamos las expresiones analíticas de las dos funciones y resolvemos la ecuación, obteniéndose por solución x igual a 0 y x igual a 2. Estas son las abscisas de los dos puntos de corte entre las gráficas de ambas funciones. El siguiente paso será ya calcular el área que encierran las dos gráficas, de la función cúbica por un lado y de la función lineal por el otro. Para calcular esa área confinada entre las gráficas de estas dos funciones, debemos de calcular la integral definida de la función de diferencia, h de x, que se obtiene por diferencia de las expresiones analíticas de las dos funciones, a lo largo del intervalo cerrado que va de 0 a 2. Puesto que 0 y 2 son las abscisas de los dos únicos puntos de corte que tienen estas dos funciones. Dado que 0 y 2, este intervalo, está definido por las abscisas de los puntos de corte entre ambas funciones. Pues bien, calculamos la integral definida entre 0 y 2 de la función diferencia entre las expresiones analíticas de una función y de la otra. Nos queda este integrando, se nos van las dos últimas x, y entonces como integrando nos queda el x al cubo menos 2 que multiplica x al cuadrado. Pues debemos calcular la integral definida entre 0 y 2 de este integrando. Calculamos la función primitiva, que es esta de aquí, la situamos entre corchetes, a la derecha ponemos los extremos de integración y desarrollamos el corchete. Para eso calculo el valor que toma la función primitiva en el extremo superior en 2 y le resto
el valor que toma la función primitiva en el extremo inferior de integración en 0. Haciendo estas cuentas, llegamos a un valor negativo de menos 4 tercios. Menos 4 tercios unidades cuadradas. Puesto que nos ha salido negativa ese área, se entiende que la función cúbica está por debajo de la recta. El área no la vamos a expresar como negativa, no la dejamos dada en negativo, sino que le aplicamos el valor absoluto para que se exprese de manera positiva. 4 tercios unidades cuadradas es el área comprendida entre la función cúbica, que nos da el enunciado, y la función de la recta tangente, la función que nos expresa la recta tangente, a esta curva en el origen de coordenadas. Aquí señalo que aunque no es necesario representar gráficamente el recinto que encierran ambas gráficas, con el objeto de fijar visualmente lo que hemos calculado, enseño el área que delimita las dos funciones a continuación. Podemos representar evidentemente la función cúbica haciendo un pequeño estudio, calculando su dominio, los puntos de corte con los ejes. Con el eje x los puntos de corte de esta función son la x igual a 0 y la x igual a 1. Entonces cortan el punto 1, 0 y 0, 0 al eje x. Al eje y le cortan el 0, 0, evidentemente. Calculo los máximos y mínimos, recurriendo a la derivada, igualándola a 0, y luego recurriendo a la segunda derivada, evalúo en estas abscisas si tenemos mínimo o si tenemos máximo. En conclusión, tenemos un máximo en el punto de coordenadas 1, 0, y tenemos un mínimo en el punto de coordenadas 1 tercio, 4 27avos. Y luego también es interesante estudiar el comportamiento de la función en los infinitos. Calculo el comportamiento de la función cuando la x tiende a infinito positivo, y nos sale más infinito, una rama infinita a la derecha, y el comportamiento de la función a la izquierda, cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a menos infinito. Es decir, tenemos una rama que tiende a menos infinito, una rama infinita que tiende a menos infinito. Con estos datos son suficientes para representar la gráfica de la función cúbica, que sería esta de aquí, situando el máximo, el mínimo y los puntos de corte en el eje x. Y luego, evidentemente, la rama infinita, positiva, que tiende hacia el más infinito, y la rama que tiende hacia el menos infinito. Las cúbicas siempre tienen una forma de S tumbada, más o menos suave o más o menos pronunciada. En este caso un poco suave, representando esa función, y luego la recta que aparece aquí representada es la recta tangente a esta gráfica de esta función en el punto origen de coordenadas, en el 0, 0. Evidentemente, esta recta, que es tangente a esta gráfica de la función en el origen de coordenadas, corta a la función en el punto de coordenadas 2, 2. De ahí que para calcular este área sombreada, debemos de calcular la integral definida de la función diferencia, que se obtiene por diferencia de las dos expresiones analíticas de las funciones, a lo largo del intervalo que va de 0 a 2, entre las abscisas x igual a 0 y x igual a 2. Obteniendo un resultado igual a 4 tercios. 4 tercios son las unidades cuadradas en la superficie del área sombreada confinada entre las dos funciones, la recta y la función cúbica. El ejercicio 15 lo vemos en el siguiente vídeo.